Estimados alumnos, este material es para el tercer nivel básico. Vamos a hablar respecto al imperialismo, puesto que ya están cerrados los demás temas de la prehistoria, las grandes civilizaciones también. Y ahora pasamos ya, nos pegamos un salto temporal más o menos largo, que según el programa nos corresponde hablar del imperialismo. El último avance imperial europeo previo al siglo XX, la configuración posterior del tercer mundo y sus consecuencias. ¿Ya? El imperialismo europeo parte aproximadamente en 1870, en esta etapa que nos estábamos refiriendo, y culmina aproximadamente en 1914, temporalmente puesto que se declara la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? En el cual estos grandes imperios se dan el último gran conflicto entre los imperios, y luego de ello van a surgir las grandes potencias occidentales y en específico los Estados Unidos de Norteamérica. El contexto histórico del imperialismo, eso se va a estar repitiendo en la imagen constantemente. A esta expansión siguió la llamada explotación económica y el dominio político, social y cultural de los nuevos territorios, formando los llamados imperios coloniales. En la imagen que ustedes están viendo es una especie de pastel, un trozo de carne, un pan quizás, ustedes pueden interpretarlo como quieran, pero que representa al mundo, ya al planeta Tierra. Y se los están repartiendo las dos grandes potencias del momento, que en la imagen ustedes pueden ver a dos personas vestidas a la usanza de la época, uno con uniforme francés, que es el caballero de acá al costado, que por ser pequeño intentan hacerlo parecer o hacerlo parecido a Napoleón, ¿ya? Y por el costado derecho de la imagen se ve a este caballero más alto, con un sombrero igual de grande que el francés, con casaca roja, que representa a los ingleses en esta época, ya que eran los dos grandes imperios coloniales de Occidente al menos. El otro contexto histórico que debemos tener súper claro al respecto de este imperialismo es la segunda revolución industrial y el movimiento obrero. En específico el movimiento obrero. Acá vamos a ver la clase trabajadora, la clase obrera se percata que sus condiciones laborales, o más bien hace patente a la sociedad que sus condiciones laborales no eran buenas, no eran saludables y no eran justas. Se empieza a pelear ya por la jornada laboral más reducida, entendiendo el contexto de la época, que habían jornadas laborales de 16, de 12 horas, sin descanso los domingos, sin seguridad social, sin seguridad en el trabajo. Había muy pocas garantías. Las garantías que el día de hoy poseen los trabajadores actualmente son producto de movilizaciones obreras. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper claro y queremos que dejémoslo establecido ahora. Otra situación del llamado contexto histórico del imperialismo, que es la situación política mundial en el último cuarto de siglo, es Gran Bretaña como la primera potencia mundial y Estados Unidos como la gran potencia emergente. Gran Bretaña claramente era el gran imperio que había sobrevivido prácticamente al siglo, a la debacle de los imperios del siglo XIX. Con un Estados Unidos, con este llamado arsenal de la democracia, este país que intenta validarse constantemente como un país muy abierto de mente, muy receptor de nuevas gentes, ¿ya? Y por otro lado, en otro lado del llamado contexto histórico, tenemos a la Alemania, pero tras la unificación de 1871, Alemania se convierte en la primera potencia militar en Europa y en el árbitro de la política europea continental, puesto que al ser la primera potencia militar podía imponer de mayor fuerza, de una mejor manera, sus condiciones y sus puntos de vista. ¿Ya? Y obviamente aquí vamos a ver el papel jugado por Otto von Bismarck, que es un canciller alemán, en este imperialismo europeo.
¿Ya? Y bueno, en la imagen, que lamentablemente la imagen no tiene una muy buena resolución, podemos ver en la parte superior con un cuchillo repartiendo un pastel a don Otto von Bismarck. ¿Ya? Y en la mesa, sentados a la mesa, están el resto de los países de Europa, esperando a recibir su trozo, su rebanada de pastel. ¿Y el pastel cuál es? África. O sea, África se la reparte de entre los países europeos para su propio beneficio, ¿ya? Desde un punto de vista imperialista. ¿Y para qué iban a repartirse África? Para poder obtener recursos naturales y también para ampliar sus mercados. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por otro lado, también acá vemos a otro pastel, pero ya. Y a China también, si se fijan al centro de la imagen, también acá está Otto von Bismarck. ¿Cómo lo puedo reconocer yo? Se preguntarán ustedes. Si se fijan en la imagen, ¿qué es lo que tiene Otto von Bismarck? Tiene un casco con una punta. Es muy particular para distinguir a todo lo que sea alemán o prusiano en esta época, el casco con la punta, ¿ya? Así que aquí también lo pueden ver a Otto von Bismarck. Detrás de él están los chinos. Están los chinos y están desesperados. No hayan qué hacer. ¿Qué están haciendo con China? También se la están repartiendo. Y quien se mira intensamente con Otto es la reina Victoria, la reina de Inglaterra de la época. Se miran intensamente. ¿Por qué? Porque están desafiándose. Porque se están disputando el dominio del mundo. ¿Ya? Y acá, con una tranquilidad, pero con el cuchillo en la mano, está esperando recibir su parte. Al parecer es Italia. Y arriba la dama Francia. ¿Por qué la reconozco a Francia? Porque tiene un sombrero con la escarapela tricolor, ¿ya? Y con la banda, con los tres colores de la bandera de Francia, al costado derecho. Y abajo, la mano derecha, atento y en silencio, pero con la katana en la mano, con el arma. Si se fijan al costado inferior derecho, lamentablemente está mi rostro ahí, pero si se fijan al costado de mi rostro, se ve una katana, ¿ya? A ver si logro... Miren, que viene. Ojalá que se vea esta parte. Si se fijan acá, ahí se ve la katana. Y esa katana la tiene Japón. Este caballero, este samurái que está ahí, está esperando también a recibir su parte. Otra situación del contexto histórico de la época, en la política europea se destaca la guerra entre Francia y Alemania de 1870, la llamada guerra franco-prusiana, la cual uno diría, ¿qué importa? Fue en 1870. Tiene algo. Esa guerra va a provocar dos guerras más, o va a ser el germen para provocar dos grandes guerras en Europa y que van a marcar la historia del mundo. Y por otro lado, también se dan las llamadas demandas nacionalistas en Grecia y los Balcanes, puesto que Grecia en ese instante era parte del Imperio Turco Otomano. ¿Ya? A continuación les dejo unas imágenes de la llamada guerra franco-prusiana. Obviamente no son fotografías, puesto que en la época la fotografía todavía no está tan avanzada. Ya habían ciertos intentos, pero todavía no existe la foto como la conocemos el día de hoy. ¿Ya? Se ven las batallas, se ve el ambiente que se vivía en esa guerra. Si se fijan, hay un parecido con un uniforme que lo vamos a ver después. ¿Ya? Ese rojo y azul se nos va a repetir a nosotros después como nación. En otra imagen ahí vemos a soldados prusianos peleando contra los franceses. Los prusianos ganan esta guerra. Le arrebatan un territorio fundamental a Francia, que es la región de Alsacia y Lorena, que luego va a ser uno de los tantos gérmenes que va a provocar la Primera Guerra Mundial. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, también van a estar peleando por esa misma región. ¿Ya? Ahí se ven soldados alemanes, soldados prusianos. Si se fijan, el casco, el mismo que aparece Hindenburg. Ahí. El mismo casquito con la punta. Se supone que ese casco tenía la particularidad que era para evitar los golpes de sable en los ataques de caballería. Recordemos que las guerras antiguas eran infantería que corre con fusiles y con cuchillos o bayonetas caladas y que se enfrentan a otros infantes, a otra infantería de otro ejército,
Y la otra arma de los ejércitos de la época era la caballería. ¿Qué era la caballería? Gente a caballo. Gente a caballo que arrasaba los campos con sables o con lanzas, eliminando a los demás soldados. Y la otra arma de la época también era la artillería, que eran cañones. ¿Ya? La gracia del casco con el pincho, con la punta en su extremo, era para evitar los golpes de sables de la caballería. Eso es lo que para eso se suponía que había sido ideado ese casco. Ahí es otra, aquí tenemos otra imagen. Esta en específico es la batalla de Sedan en Francia. ¿Ya? Y aquí ya pasamos a la situación de Grecia en los Balcanes. Por un costado ustedes ven ahí la bandera, en esa época la bandera de Grecia, hoy es un poquito diferente, con una cruz también. Por el otro lado ven la bandera del Imperio Turco Otomano, que es la misma bandera de Turquía actualmente. ¿Ya? Se ve la violencia de la guerra, se ve, bueno, el cómo peleaban. Y una cosa particular que tenían los turcos otomanos era el tipo de vestimenta que ellos usaban. Mientras los griegos ocupaban una gorra negra, muy común, un kepis, que se le puede llamar, los turcos ocupaban un gorrito medio circular, como un tubito de color rojo, que se llama fez. Eso es un datito de regalo que les doy. ¿Ya? Volviendo al contexto histórico de la época, debido a los avances de la llamada revolución industrial, las potencias económicas, como se los dije anteriormente, necesitaban más materia prima y mano de obra externa, y por ende mano de obra barata. ¿Ya? Es algo que se ha mantenido hasta la fecha, es decir, no es casualidad que buena parte de los productos actualmente se manden a fabricar a China en vez de hacerlo en los países a los que pertenecen las marcas. Por ejemplo, no sé, una marca de Estados Unidos manda a fabricar sus productos a China. ¿Por qué? Porque es más barato pagarle a un trabajador chino que pagarle a un trabajador estadounidense. ¿Por qué? Porque el trabajador estadounidense tiene sindicato, cobra 30 y tantos dólares la hora por su trabajo industrial, mientras que el obrero chino no tiene sindicato, o si lo tiene es controlado por el Partido Comunista y por el gobierno, y no cobra los 30 dólares que cobra un trabajador sindicalizado estadounidense. ¿Ya? Esa es una de las razones. Por eso es más barato fabricar las cosas en los países del sudeste asiático, porque las garantías laborales son otras y no son tantas como las que hay de este lado del mundo. ¿Para qué decir las garantías que existen acá en Chile? Que si bien son pocas, son bastante mejores que las de otros países. Causas del imperialismo, seguimos con el contexto histórico. Las potencias económicas también necesitan nuevos mercados donde colocar sus productos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vendemos refrigeradores y le vendimos refrigeradores a todo nuestro país, tenemos que seguir vendiendo refrigeradores, por decir un producto, o zapatos, cinturones, lo que sea. Por ende, ¿qué es lo que hago? Busco nuevos mercados, un mercado donde me compren eso que ya logré satisfacer la demanda en mi zona. Ejemplo, aquí tenemos a la imagen, esta imagen tenemos a Inglaterra. ¿Por qué sabemos que es Inglaterra? Primero porque ahí dice Inglaterra, y lo otro que si no nos fijáramos es un tipo medio pelirrojo con el sombrero de copa, típico de los caballeros británicos, típico de la clase alta británica, que es una criatura con muchos brazos, como una especie de pulpo gigante, que va tomando territorio tras territorio. En específico acá podemos ver Asia, y acá podemos ver Egipto, ¿ya? Que acá Egipto va a ser un tema principal para los ingleses en esta época, ¿ya? ¿Por qué digo que necesitan, dónde colocar sus productos? Claramente porque necesitan seguir vendiendo. Estas naciones de tipo imperialista son naciones de comerciantes, ¿ya? Son imperios comerciales. Acá les dejo un texto que lo escribió Jules Ferry,
que dice, la cuestión social, que esto es un tema que también tenemos que conversar, es para los países como el nuestro, dedicados por la naturaleza misma de su industria, ojo con esto, a una gran exportación, el problema mismo de los mercados. Allí donde se tenga dominio político, se tendrá también dominio de los productos y predominio económico. ¿Qué quiere decir? Que al conquistar un nuevo territorio, se puede tener también el predominio de los productos que tenga ese territorio y también el predominio económico. Por ende, ellos podrán negociar únicamente con nosotros, los conquistadores. Eso se llama monopolio. Otra causa del imperialismo, ya pasamos el contexto histórico, ahora pasamos a las causas. Las políticas e ideológicas. Las potencias tenían una serie de intereses, claramente, en la colonización de estos nuevos territorios. Para Gran Bretaña era un interés estratégico, desde el punto de vista comercial, económico y también desde el punto de vista geopolítico. Es decir, tomar ciertos lugares del mundo para tener ciertas capacidades de dominación y de proyección sobre otros territorios. El caso de la isla de Gibraltar frente a la costa española es porque es la puerta de entrada al océano, al mar Mediterráneo. Y otro caso más cercano a nuestra geografía serían las islas Malvinas o las islas Falklands, que actualmente están bajo el dominio de Inglaterra y que en esta época obviamente implicaban una proyección sobre el continente antártico. ¿Ya? Siempre Inglaterra ha tenido esta conducta de ir tomando pequeños enclaves que podrían parecer insignificantes, pero tienen una importancia siempre. ¿Ya? Acá como ejemplo les dejo la proyección de Inglaterra en esta época, para que sepan. Inglaterra está, que se los dejo ahí porque no está de más saberlo. Inglaterra es una isla que está ahí. Esa es Inglaterra. Y en rojo ustedes pueden ver los territorios que conquistó y que dominó. Ahí tenemos Australia, el subcontinente indio, el norte de África, Asia, Arabia, en la parte oriental de África, el África oriental, parte del África occidental, Sudáfrica actual, un pedacito de América del Sur, unas pequeñas islas por ahí, Bahamas, por ahí. Acá tenemos a Canadá, también pertenece a la llamada Commonwealth o Comunidad de Naciones Británicas, lo que era en esa época el llamado Imperio Británico. Y allá abajo, con una distancia entre Inglaterra y estas de 12.500 kilómetros, están las Islas Malvinas o las Islas Falklands. Uno se preguntaría, ¿de qué sirve esa isla? ¿Qué buscan? Bueno, se los dejo como tarea para la casa. Otra causa del imperialismo, políticas e ideológicas. Las potencias tenían una serie de intereses, como les decía. Por ejemplo, para los Estados Unidos era una búsqueda de prestigio internacional. ¿Ya? Acá tenemos a el tío Sam con su clásico I Want You, ¿ya? Que esta es una imagen muy común de la época de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos a la doctrina Monroe, proclamada en 1823, con el tío Sam por sobre el mundo, América para los americanos, ¿ya? Otra causa del imperialismo de tipo política e ideológica para Francia era un intento por recuperar el prestigio perdido. Francia obviamente venía en una debacle económica, política y social, producto ya de la guerra franco-prusiana, y a través de esto, de esta política imperialista, de esta política expansionista hacia el tercer mundo en especial, va a haber su válvula de escape para poder elevarse y poder volver a ser lo que fue en algún momento, una nación próspera y con grandes territorios y grandes riquezas. En este caso, Francia se proyecta, ahí está Francia en Europa, se proyecta sobre el norte de África, la zona del llamado Magreb, ¿ya? Y en el sudeste asiático, en la zona de la Indochina francesa, las actuales Vietnam, Laos y Camboya, y en la parte del África ecuatorial que se les había comentado, y Madagascar, ¿ya?
no es, no es casualidad, no es casualidad que buena parte de los países, de los actuales países africanos, tengan como una de sus lenguas principales el francés, debido a que buena parte de sus dominadores por muchas décadas, de sus zonas de dominación, fueron franceses. Y para estos nuevos países, porque para esta época Alemania e Italia eran países nuevos, era el intento de consolidarse consolidar su posición internacional y el llamado sentimiento nacionalista. ¿Por qué? Porque son países nuevos y que buscan mostrarse al resto y también asistir al reparto y recibir su tajada también. ¿Ya? Aquí les leo este texto de Leroy Beaulieu, que dice: la colonización es la fuerza expansiva de un pueblo, es su potencia de reproducción, es su dilatación y multiplicación a través del espacio, ojo con esto, es la sumisión del universo o de una gran parte de él a su lengua, a sus costumbres, sus ideas y sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los cimientos de su grandeza y de su supremacía futura. Podríamos quizás no ocupar un ejemplo de esta época, sino que podríamos hablar, para entender esto, de la conquista de América. La conquista de América, España, ¿qué es lo que hace? España logra la sumisión de este universo, que era América, o gran parte de él, a su lengua. ¿Cuál es la lengua que nosotros hablamos actualmente? El castellano, el español, también se le dice, ¿ya? Que es la lengua que traían los españoles. Celebramos costumbres que son propias de la cultura europea y que no eran propias de la cultura precolombina, como por ejemplo Navidad, la Semana Santa, el mes de María. Tenemos una serie de la religiosidad católica que tiene o el cristianismo en general, que tiene una tremenda afición en América, es producto de un proceso de colonización y de sumisión a costumbres extranjeras. Se entiende más o menos el punto de que la lengua, al menos las costumbres y sus ideas, fueron insertadas a través de la conquista. Y bueno, si nos vamos a África, lo que les hablaba anteriormente, la lengua especialmente, parte de sus costumbres y algunas de sus ideas quedaron en África por parte de los franceses a través de su idioma. Y obviamente también de ingleses, de alemanes e italianos, que también se hicieron parte de este reparto. Otra causa del imperialismo: las demográficas y las sociales. El aumento de la población y el desencanto obrero. Eso generó serios problemas a las potencias. ¿Por qué? Porque obviamente había obreros que no estaban contentos con la situación, estaban empezando a cuestionar el modelo. ¿Ya? Aquí les dejo otro texto que es de Sir Cecil Rhodes, que era un político británico. Dice: estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de parados. ¿Qué es lo que son los parados en esta época? Son los cesantes, la gente sin trabajo. Escuché fuertes discusiones. No se oía más que un grito: ¡pan! ¡Pan! Cuando regresé a mi casa me sentí todavía más convencido de la importancia del imperialismo. Para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil, nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas al excedente de nuestra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas. En otras palabras, aquellos que eran los parados, los cesantes, aquellos obreros que estaban con problemas sociales graves producto de la cesantía o de los malos trabajos, estos colonizadores, en la clase alta, proponían conquistar tierras y enviar a estas gentes problemáticas a otro lugar, ¿ya? Y de paso para que sirvan un poco para expandir el imperio británico. Los gobiernos europeos, al momento de esta colonización de África y del tercer mundo en general, establecieron diferentes formas de dominio colonial, ¿ya? Uno fue la colonia, ¿ya? El gobierno de la colonia depende de una metrópoli, o sea, del poder central. Ejemplo, si la colonia es británica, depende de Inglaterra, depende de las decisiones que se tomen en Londres, en su capital. Quien domina a esta colonia de manera económica y política, ¿ya? Ejemplo de este sistema de colonización es la India,
perteneciente a Gran Bretaña, y que actualmente tiene los países de... Tiene a los países de la India, Pakistán y Bangladesh. ¿Ya? Otra forma de colonización fueron los llamados protectorados. El territorio mantiene su gobierno, pero la potencia controla su economía y política exterior. Otro ejemplo de protectorado vendría siendo Marruecos en Francia, Egipto en Gran Bretaña, y como ejemplo de Marruecos, que acá vemos un símbolo máximo de dominación: dinero. El dinero marroquí, pero está escrito en francés. ¿Qué les parece? Banco del Estado de Marruecos. Y son 10 francos, o sea, ocupan el tipo de moneda francés en un banco marroquí con idioma francés. Otra forma de colonización, el territorio metropolitano. El territorio se considera parte del país colonizador, como una provincia más, como si fueran una región. Es una región de este territorio, pero está lejos. Ejemplo, Argelia. Y ahora pasamos a los imperios. El gran imperio de la época, Gran Bretaña, como lo decía, tenía enclaves comerciales en Jamaica, Gibraltar y Hong Kong, en la costa china. En América tenía a Canadá, en África tenía a Egipto y Sudáfrica, y en Asia tenía a la gran colonia de la India. Acá como ejemplo les pongo del tema del imperialismo británico, el coloso de Rhodes, ¿ya? Que hace alusión al llamado Coloso de Rodas, pero acá habla de Cecil Rhodes, el tipo que les había mostrado un texto anteriormente, que muestra el imperialismo británico en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque en su pie izquierdo está el norte de África y está en Egipto, y el pie derecho está en el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. ¿Ya? Y ahí pongo. La caricatura hace alusión a la política de expansión territorial de Gran Bretaña en África, y el objetivo de esta era conectar el Cairo, o sea, en Egipto, con el Cabo, o sea, en Sudáfrica, en el llamado Corredor Africano. Bueno, muchachos y muchachas, este es el material que les tenía esta vez. Este material va a ir, además de este video, va a ir el PDF con la misma presentación que hemos visto, con una actividad para que ustedes desarrollen, que es evaluada. Así que, bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho, no tomen riesgos, usen mascarilla, mantengan la distancia social, y nos vemos a la vuelta de todo esto, y esperando que nos veamos muy pronto a la cara. Chau, chau.